Bueno, muy buenas noches de nuevo. Fue un descanso de 2 minutos en la cortinilla. Y bueno, se nos quedó una respuesta pendiente de la mesa, así que antes de iniciar la presentación del libro de Manuel Bolón, vamos a permitir que Raimundo conteste brevemente la pregunta de David Barkin sobre qué piensa del libro de Samuel, perdón, de Salmerón. Digamos que un poco brevemente, porque sí, en lo brevemente. que he basado más bien ha sido en todos los videos que ha estado sacando, ¿no? Y todas sus presentaciones, más que nada. Pero digamos que tiene una lectura, digamos, prejuiciada, a mi parecer, porque, como les decía, hay muchos textos que no tienen, digamos, esta índole cristiana, y se nota a leguas, por ejemplo, en todos aquellos que estudian, por ejemplo, filología o temas profundos filosóficos, de tal manera que, digamos, se prejuicia porque fueron escritos por frailes, porque fueron inventados, o porque hay unos Tetzahuil que se parecen a los Tetzahuil de allá de la quema de Jerusalén, y digamos que todas estas cosas no ayudan mucho, porque de entrada se hacen a un lado estos textos, igual hacia un lado el texto de La visión de los vencidos, que para nosotros es una tragedia mexicana, es algo muy parecido, por ejemplo, a las tragedias griegas, de tal manera que lo que nosotros esperamos es que estos cantos sean cantados por pueblos originarios, por poetas originarios, porque lo que nosotros pensamos es que lo único que puede salvar a este mundo precisamente son los pueblos originarios, en el sentido de que ellos guardan una relación con la tierra muy entrañable, de tal manera que el mundo de la técnica está abarcando todo, lo está acabando todo, y está, digamos, permeando también, y está entrando como una serpiente, como decía el maestro Bolón, a todos los pueblos originarios, y digamos que los está permeando. Entonces, hay una decisión: o se olvidan esos pueblos y entran en la globalización y en la uniformidad del mundo, o de alguna manera tienen algo que decir al mundo, y nosotros tenemos que escucharlos, porque si nos tapamos los oídos, de nada sirve que los pueblos originarios tengan esta relación íntima con la tierra y con el cielo. Nada más. Muchas gracias, Raimundo. Gracias. Bueno, pues me voy a permitir compartir pantalla para iniciar la presentación de este libro. Compartir, o sea, le pongo primero compartir. ¿Sí la estoy compartiendo? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, sí, sí. Ah, ok, sí. bueno. Entonces, aquí voy a bajarme. Ay, ¿qué pasó? No sé lo que hice. Bueno, este es el libro, Ariel Snopel, un ensayo sobre el lenguaje y la filosofía de los pueblos. Y tiene pues una bellísima portada de un bordado. Manuel, antes de empezar mi presentación, te quisiera pedir si nos explicas un poquito esto. No hay arma más poderosa que la memoria de nuestros ancestros, pero es bellísimo pues aquí hay un zapatista, ¿no? En el maíz, un zapatista. No sé si nos quieres explicar esta portada, por favor, Manuel, porque antes de comenzar. Bueno, pues la idea de la portada es justamente que represente los ciclos de la vida, ¿no? Que representa la lengua, que representa también la memoria. Recordemos que el maíz tiene que ver con la memoria, ¿no? Y que también es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces yo creo que, digo, los elementos que van a ir acompañando estos elementos, pues hay una señora ahí que justamente lo va a ir recuperando. Y creo yo que hace falta entender, digamos, la relación que hay con Ischel, por ejemplo, que tiene que ver con la curación de la palabra, la curación, digamos, de todos los elementos que hay.
Y esto digo, cuando hablo de Ischel no me refiero a que sea que quedó allá en la historia, en el museo, o la cuestión, digamos, prehispánica, ¿no? Porque a nosotros no diferimos, no hay, digamos, diferencia entre lo prehispánico y lo actual, o sea, no hay esa división, decir, bueno, es que lo prehispánico quedó y ya se perdió, no, sino más bien hay una vigencia completa, digamos, de todo el proceso, donde yo creo que ya habíamos enunciado, es la pérdida de aprender, digamos, a leer los glifos, digamos, en muchos sentidos, digamos, la palabra escrita, digamos, como lo escribieron, que era como la milpa, ¿no? Porque las palabras crecían y podemos leer las estelas, digamos, o algunos centros ceremoniales, como Palenque, Toniná o cualquiera de los centros ceremoniales, las palabras siempre van creciendo, o sea, emergen, van naciendo, ¿no? Entonces, por ello colocamos de alguna manera esta idea y que también, como ya nos comentaron hace rato, el sujeto revolucionario es justamente lo contemporáneo, o sea, no es nada más lo histórico, ¿no? Sino lo contemporáneo, porque es lo que nos trae a estos tiempos, digamos, necesarios que vienen a colocar, a evidenciar, digamos, nuevas perspectivas del pensar para, para hacer este guiño, digamos, hacia ciertos contextos de los pueblos originarios y que me parece que hay ahí una posibilidad de replantear nuestro caminar, replantear lo que implica justamente nuestra práctica, ¿no? Porque eso es lo que dificulta y lo que más dificulta es lo que nos va adentrando como parte de la subjetividad, ¿no? Alguien decía, ¿qué comes, no? ¿Qué comemos? Y da cuenta cómo estamos pensando, ¿no? Si lo que el capitalismo o este sistema, digamos, nos está llevando a consumir todo lo que hay, ¿qué pasaría si esto no existiera, ¿no? O sea, nos moriríamos, pues, ¿no? Lo que implica es, porque en solo hecho de pensar, no podemos vivir, o sea, solo estoy pensando como una función, como una acción, ¿verdad? Como una actividad, sino más bien, ¿qué estás trabajando? La educación desde las manos, de los pies, de los ojos, de la boca, la palabra, el corazón, o sea, es lo que creo yo que de alguna manera nos va a llevar en otro terreno, ¿no? Entonces, adelante, doctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, aquí están los datos del libro, ¿verdad? Ahí el Snopel, un ensayo sobre el lenguaje y la filosofía de los pueblos. Esto está, ya nos dirás dónde se puede, cómo se puede adquirir este libro, Manuel. Si quieres decirnos de una vez, porque después se acaba el tiempo. Bueno, impreso, yo supongo que en alguna otra librería, en caso, digamos, de la RESI, ¿no? Es una librería de orden organizativo, colectivo, pero el centro, quien, digamos, difunde este proceso es el CRESUR, este Centro de Educación del Sureste, ¿no? Entonces, educativo del sureste, yo creo que es lo que implica, digamos, Centro Regional de Formación Docente, que me parece que es una tarea que también la docencia implica descolonizar y por lo tanto implica colocar nuevas, más que nuevas, implica dar cuenta que hay otra vertiente, digamos, del pensar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. No quisiera empezar antes de poner aquí frente a ustedes estos epígrafes de Wittgenstein, ¿no? Para filosofar hay que descender hasta el caos primitivo y sentirse como en casa. Toda una poesía wittgensteiniana. Somos nuestra historia y esta tesis, pues yo creo que le va a gustar a Humberto. El camino, en efecto, no existe. El método, en efecto, no existe. Bueno, los dejo con la portada y yo voy a pasar a dar lectura. Quiero decirles que me honró mucho que Manuel Bolón me invitara a
prologar este libro, y también quiero decirles que es el libro que más trabajo me ha costado prologar, porque la forma de pensamiento filosófico de Manuel, que es a su vez expresión del pensamiento filosófico tzotzil, y creo que en mucho del pensamiento filosófico de los pueblos originarios, es una forma mucho más elaborada que la nuestra. Yo no llamo occidental porque recuerdo que Sor Juana nos señala que Occidente es América, ¿no? Y entonces llamo simplemente europea, ahí coincidiría con Raimundo, ¿no? Europea. Y esta forma de pensamiento europea, cuyo origen sin duda, pues, o uno de sus orígenes importantes es Grecia, es un pensamiento conceptual que mete, digo yo, ¿verdad, Senia? En guacales, ¿no? En guacales todo, y después vemos cómo podemos relacionar guacales. Lo que aprendí o lo que he aprendido de cursos, seminarios y textos de Manuel Bolón, principalmente, es que el pensamiento indígena es un pensamiento relacional en primer lugar. Es decir, no se basa en lo que en lógica llamamos en los elementos que se relacionan en los guacales, sino en la relación de los elementos que es sobredeterminante sobre los guacales. Ya no me extiendo mucho en esto. Además, hay otro aspecto que ya salió en la mesa anterior, en la mesa de Manuel. Nos decía, creo que era Raúl Pesa, es que no es lo mismo explicar el significado de una palabra, el sentido de una palabra, que sentir la palabra. Esto es algo muy importante y es básico en este libro. Una cosa, pues, es el significado, de acuerdo a nuestros filósofos analíticos como Frege, compuesto por sentido y referente, o sentido y denotación. Y otra cosa es sentir las palabras. Una cosa es sentido y otra cosa es sentir. Me quedo con esta idea que aquí se va a desarrollar ampliamente. Bueno, voy a leer parte de este prólogo, nada más parte. El reconocimiento de la filosofía indígena es una asignatura pendiente en la comunidad filosófica mexicana y en la filosofía a nivel mundial. En nuestro tiempo, solo pocas voces, como la de Miguel León Portilla o la de Carlos Leckendorf, hay que agregar desde luego, han defendido la importancia de la filosofía indígena desde tiempos prehispánicos. Otra lección que nos acaba de dar ahorita Manuel Bolón, para los pueblos originarios no tiene sentido hablar de prehispánicos y posthispánicos. En realidad, esos pueblos persisten en una continuidad al margen o a pesar de la llegada de los españoles. Es decir, imagínense este centralismo. Acabo de caer en la cuenta, Manuel, o acabo de tomar conciencia y utilizar prehispánico. Porque prehispánico, pues es que había unos pueblos antes y ahora somos otros, ¿no? Pero nos acabas de decir, Manuel, no, nosotros no aceptamos esa dicotomía temporal, porque somos los mismos pueblos. Pero no solo hemos ignorado la filosofía indígena antigua, también y en mayor medida la que actualmente desarrollan destacados filósofos indígenas. La superación de este injustificado olvido es indicio de la persistencia de un desdén de las academias, principalmente en el ámbito filosófico y científico, hacia las culturas de los pueblos indígenas, desdén que ha perdurado desde hace 5 siglos. Nuestra relación de los cashlanes, así se llama en tzotzil a los que no somos tzotziles, nosotros los cashlanes, la relación de los pueblos indígenas con los españoles o con los cashlanes, al final de cuentas somos cashlanes, conquistadores y nosotros, es decir, nosotros los que no somos indígenas. No ha cambiado significativamente, sino como bien dice Miguel León Portilla, ha agravado, después de la independencia, se ha agravado la situación de los pueblos indígenas. Recuerdo la afirmación de Carlos Montemayor en su libro Los pueblos indios hoy. Nos dice Carlos Montemayor: en un siglo de liberalismo se destruyeron más culturas indígenas que en 3 siglos de dominación colonial.
Este menosprecio contrasta con otros ámbitos de las humanidades y de las artes, como la literatura, donde afortunadamente sí hay aprecio a la creación literaria indígena. Bueno, muestra de ello es precisamente el premio Netzahualcóyotl de poesía indígena que recibió en 2017 Manuel Bolón. Nos hizo el favor de invitarnos a la entrega de este premio en Bellas Artes. Por desgracia, no hay premios ni distinciones semejantes en el campo de la filosofía, ni de las ciencias, ni de otras disciplinas humanísticas. El desdén por la filosofía de los pueblos indígenas no solo es una injusta exclusión, sino también una torpe ceguera que limita el enriquecimiento de la filosofía mexicana y en general el de la filosofía mundial, como se manifiesta con obviedad en el libro de Manuel Bolón, que me honro en presentar. Este libro, Ayel Esnopel, un ensayo sobre el lenguaje y la filosofía de los pueblos indígenas, es una auténtica y destacada expresión de la filosofía indígena actual, concretamente de la filosofía Esnopel. Ahora bien, aquí se desarrolla una reflexión, diría yo, transdisciplinaria sobre el pensamiento tzotzil de hoy en día, en la que concurren el análisis lingüístico y filosófico con la comprensión antropológica y psicológica. La estrategia metodológica que desarrolla el profesor Bolón podríamos sintetizarla en una oración que cito de Manuel Bolón: pensar el lenguaje en el que piensan los pueblos tzotziles. Repito, pensar el lenguaje en el que piensan los pueblos tzotziles. Humberto nos acaba de decir que quiere comprender las pinturas rupestres como la comprendieron los nómadas que hicieron esas pinturas. Bueno, de eso se trata. A partir de este precepto heurístico, Bolón, por cierto, jaguar, nuestro jaguar, elucida el significado polisémico de las palabras clave del pensamiento tzotzil y muestra sus contenidos epistémicos, ontológicos, éticos, políticos, religiosos y cosmológicos, integrados indisolublemente al pensamiento tzotzil. El lenguaje que analiza Bolón es el lenguaje vivo, el habla cotidiana, la palabra en acción. No se trata de códigos lingüísticos abstractos o descarnados, sino de acciones e interacciones sociales a través del lenguaje. Esta forma de análisis del pensamiento a través del lenguaje en acción es convergente con lo que se conoce en la filosofía académica como el giro lingüístico. Habermas destaca dos grandes modalidades o tradiciones del giro lingüístico contemporáneo: la filosofía analítica y la filosofía hermenéutica. En la versión analítica del giro lingüístico, la figura más destacada en el siglo XX es sin duda Ludwig Wittgenstein, cuya cita sobre volver al caos acabamos de leer. En una primera etapa de su pensamiento, Wittgenstein se propuso, ¿saben qué? Me voy a saltar lo de Wittgenstein, que es un poco como el marco, y me voy a esta cita muy importante sobre juegos de lenguajes del propio Wittgenstein. Hay innumerables géneros de empleo de todo lo que llamamos signos, palabras, oraciones. Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas, sino que nuestros tipos de lenguaje, nuestros juegos de lenguaje, como podemos decir, como podemos decir, me faltó aquí, nacen y otros envejecen y olvidan. La diversidad de usos del lenguaje, sobre todo en la vida cotidiana, muestran la pluralidad de significados de las palabras y al mismo tiempo revelan las formas de interacción social, de vida social de los hablantes de cada lenguaje. La expresión juego del lenguaje, sigo con Wittgenstein, debe poner en relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o forma de vida. Me salto partes de lo de Wittgenstein, ¿no? Creo que es
sobre todo de mis explicaciones, leo por último esta cita en relación a Wittgenstein. En vez de indicar que algo sea común a todo lo que llamamos lenguaje, digo que no hay nada en absoluto común a estos fenómenos, por lo cual empleamos la misma palabra para todos, sino que están emparentados entre sí de muchas maneras diferentes. Y a causa de ese parentesco o de esos parentescos, los llamamos a todos lenguaje. No puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión parecidos de familia. Déjenme, antes de proseguir, comentar una ocasión. Recuerdo que fue en Morelia, ¿te acuerdas? En el Congreso de 2014, Manuel, que nos expusiste en el Congreso de Morelia el concepto de ontonal, si no me equivoco. Y nos mostraste que hay más de 100 diferentes sentidos de la palabra y aún más maneras de sentir el sentido de las palabras ontonal, desde razón hasta constelaciones enteras, ¿no? Desde el órgano que bombea la sangre, la razón, la palabra, hasta constelaciones enteras, dependen cómo se utilice. Y por eso es que alguna vez le comenté a Manuel Bolón, qué original manera y qué buena comprensión tienes de Wittgenstein. Y me dijo, pues pásame el libro para que veas si efectivamente corresponde. Lo que quiero decir es que sin necesidad de leer o estudiar a Wittgenstein, hace un tipo de análisis, Manuel Bolón, muy semejante y llega a conclusiones muy semejantes a las de Wittgenstein. Como veremos, el análisis de los usos del lenguaje tzotzil que realiza Miguel Manuel Bolón coinciden mucho con la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, sobre todo con su obra Investigaciones filosóficas, correspondiente a la segunda época que acabamos de citar. Pero la investigación filosófica que lleva a cabo Bolón no solo coincide con la versión analítica del giro lingüístico, sino también con la vertiente hermenéutica en la que destacan autores como Heidegger y Gadamer. En su obra más importante, Ser y Tiempo, Heidegger sostiene la unidad de ser y mundo, ser y mundo. El mundo en el que existe el ser es uno, lingüísticamente constituido, y al mismo tiempo el lenguaje que constituye el mundo define la existencia del ser a través de la comprensión, de tal manera que no hay más ser que el ser ahí en el mundo, Dasein. Ni hay más mundo que el mundo constituido por el lenguaje y por la comprensión del ser a través del lenguaje. Me salto ya estas consideraciones porque me urge ir, estas consideraciones de la filosofía alemana, todas estas, porque me urge ir directo a los temas de Manuel Bolón. Como el lector podrá apreciar en el libro, el análisis del pensamiento tzotzil a través de su habla que nos presenta Manuel Bolón Pale coincide y es convergente con tesis fundamentales tanto de la filosofía analítica y de la filosofía hermenéutica. Esta amplitud de miras filosóficas es realmente admirable y constituye una de las principales virtudes de la obra, pues es común en la filosofía académica considerar estas dos versiones, el giro analítico y el giro hermenéutico, como incompatibles e incluso inconmensurables. Lo que nos muestra Bolón en su libro es que él lleva a cabo un tipo de análisis en el cual podrían ser perfectamente compatibles lo que nosotros desde la filosofía académica vemos como opuestas o inclusive inconmensurables. Veamos cómo realiza esta convergencia. No es el propósito de Manuel Bolón. ¿Por qué me estoy refiriendo a estos autores? Porque lo tengo que comprender desde mi situación hermenéutica, desde el lenguaje y la filosofía que yo estoy familiarizado. Y me abro y aprendo desde esta situación hermenéutica la filosofía de Manuel Bolón, que de ninguna manera diría es una filosofía heideggeriana, es una filosofía analítica. No, la filosofía de Manuel Bolón es una filosofía tzotzil, que además representa, frente a concepciones filosóficas opuestas e inconmensurables, una superación de esa dicotomía que nosotros vemos desde la academia.
Al hacerlo, tácitamente, Manuel Bolón coincide con Habermas sobre la complementariedad de la filosofía analítica y la filosofía hermenéutica. En primer lugar, Bolón nos narra que en la más antigua cosmogonía maya, el Popol Vuh, la creación del mundo surge a partir de las palabras que dialogan. Cito a Manuel Bolón. La palabra es creación de realidades. En el Popol Vuh, cuando Gucamatz y Tepeu juntan sus palabras y su pensamiento, construyen el mundo. Estaban sentados juntos en el silencio de la noche cuando empezaron a conversar en cómo transmitir su herencia. Deciden que antes de que llegue el amanecer deben crear unos seres que sean capaces de adorarlos. El efecto de la construcción, la palabra, construye sentidos y mundos posibles. Tiene capacidad de creación. La palabra nos constituye. La palabra nacemos en ella y nos lleva a viajes desconocidos. Se empieza en un punto y se termina en el otro. La palabra inventa al hombre. En el ir y venir de la palabra se configura el pensamiento. Fin de la cita de Manuel Bolón. Así, lenguaje, pensamiento, vida y realidad constituyen una unidad indisoluble. Bolón enfoca su análisis de esta compleja unidad lingüística en el mundo de la vida cotidiana que compartimos los seres humanos en nuestras respectivas comunidades. A diferencia de Heidegger, y más afín a una concepción gadameriana, Manuel Bolón reconoce que en la cotidianidad hay posibilidades para la palabra creadora que previene o nos libera de dogmas y determinaciones opresivas. Es decir, no es cierto que el uso común del lenguaje y el sentido común sean necesariamente formas inauténticas de interpretar al mundo, como sostiene Heidegger. Pensar lo que decimos, cito a Manuel Bolón de nuevo. Hablar de lengua originaria es hablar de un posicionamiento ético-político. Ahí está la urgencia de hacer un trazo de empoderamiento de la lengua para no ocultar el pensar a otros. Centrarnos en el mundo cotidiano, en el mundo de la vida, con el fin de relacionarnos intersubjetivamente para reconocernos en el otro. Vivimos en la palabra creadora de posibilidades, de mundos posibles. Liberarnos de los determinismos que ofrecen respuestas, dogmas y premiaciones. Permanecemos en búsqueda, en tránsito, en pregunta, en una palabra dispuesta al tiempo y al espacio, en devenir y en construcción. Fin de la cita de Manuel Bolón. Pensar lo que decimos para decir lo que pensamos y somos. Vuelvo a repetir, pensar lo que decimos para decir lo que pensamos y somos de manera libre y auténtica es un complejo ejercicio epistemológico, ético, pedagógico y político que parte de la experiencia comunitaria como un espacio y fuente de transmisión de la lengua, del saber, del pensar, del sentir y del vivir de generaciones pasadas y presentes. Este complejo de acciones vitales en el espacio y el tiempo comunitario se expresa en tzotzil con la palabra, no la sé pronunciar porque no puedo aspirar las sílabas. Me ahogo si las trato, simplemente me ahogo. Ail Esnopel, título del ensayo que significa sentir, pensar, escuchar. Mejor dicho, sentipensar, escucha. Sentipensar, escucha. A diferencia de la perspectiva individualista de Heidegger, que asume que solo puede haber autenticidad en la intimidad de la persona individual, en la visión de Bolón, la creatividad auténtica y emancipadora del lenguaje es una actividad comunitaria que resiste el predominio y hegemonía de una cultura externa que trata de imponerse y diluir su identidad indígena y por ello resulta inauténtica. Es el castellano el que se impone en las escuelas, que se impone en las oficinas de gobierno, que se impone en todo el ámbito público y privado, lo que constituye un pensar inauténtico.
Esto es lo que ha intentado realizar por siglos, desde la conquista hasta nuestros días, la política indigenista, desde el Estado virreinal y después en el México independiente, como bien lo han mostrado Miguel León Portilla, Luis Villoro, Carlos Montemayor, Pablo González Casanova, entre otros. Desde luego, Guillermo Bonfil Batalla. A diferencia de las mal llamadas culturas y lenguajes occidentales, por la razón que expuse, en el lenguaje y la cultura tzotzil y en general en los pueblos originarios, no hay una razón, no hay una separación entre el pensar racional y el sentir, ni entre pensamiento, acción y realidad, sino que la totalidad de las facultades humanas se integran de manera interdependiente. No hay por un lado una experiencia epistémica y por otra una moral, emotiva, estética o religiosa, sino que todas en conjunto conforman la experiencia humana y sobre esa compleja experiencia en su conjunto se piensa y se siente epistémica, ética, política y estéticamente de manera simultánea. Esa compleja experiencia, resultado y objeto del pensar, el sentir, el actuar, el decir, requiere también del silencio para escuchar las voces de los abuelos que transmiten su sabiduría ancestral en el convivir cotidiano. La transmisión y escucha de la sabiduría de los abuelos por las nuevas generaciones, ya nos decía este concepto de educación, ¿verdad? Forma una compleja conciencia colectiva, a la vez epistémica, moral, religiosa y política, que en tzotzil se denomina cuxlejal, fundamento para el buen vivir comunitario. Cito aquí, desde luego, ya nos dio una elucidación del concepto Manuel Bolom de cuxlejal, Lequil cuxlejal, en su ponencia en la primera mesa de esta tarde. Pero cito ahora este pasaje, este concepto de cuxlejal. Cuxlejal es la manera o la capacidad de pensar simultáneamente tiempo y espacio, y esa simultaneidad se plasma sobre el contexto donde se intersectan entre el mundo histórico y el mundo del presente como elemento central del pasel, hacer. Cuxlejal a la vez es un elemento simbólico de vitalidad, energía y dinamismo. También simboliza el retorno, el renacer y la capacidad de renovarse continuamente. En consecuencia, el cuxlejal es en sí mismo la filosofía, la concepción y la cosmovisión que ha formado y producido el mundo tzotzil o maya en general. Fin de la cita de Manuel Bolom. A diferencia de la filosofía predominante en el mundo académico, voy a abreviar porque, sí, a ver, déjame ver cuánto me falta. Hoy, sí, voy a abreviar, voy a saltar una parte. Bueno, a diferencia de la filosofía predominante en el mundo académico, que es un conocimiento especializado de las comunidades filosóficas, la filosofía tzotzil forma parte de un sentido común, compartido por todos los miembros o todas las personas, debo decir, de las comunidades tzotziles, que orienta y da sentido a la vida cotidiana de estos pueblos. Gracias al profundo arraigo comunitario de la filosofía tzotzil, intrínsecamente dinámica, ha perdurado durante siglos de opresión, desprecio y marginación, infligida durante 3 siglos de dominación colonial por la corona española y después durante más de 2 siglos por el Estado mexicano. Esta filosofía es un patrimonio cultural común, tangible e intangible de los pueblos mayas, y gracias al trabajo analítico y hermenéutico de filósofos indígenas como Manuel Bolom, se nos ofrece en nuestra propia lengua castellana, lengua dominante de la cual los indígenas de ayer y de hoy han tenido la inteligencia de apropiársela críticamente para poder transmitir su sabiduría ancestral a la mayoría de los mexicanos, que somos analfabetas respecto a las lenguas de nuestros pueblos originarios, para dialogar con culturas y lenguas distintas y distantes. Incluso se atreven y tienen la generosidad de hablar con culturas opresoras, de enseñarles
a esas culturas, es decir, a nuestras culturas de los Caxlanes, incluso de aprender de ellas y enriquecer sus propias y auténticas culturas. Nuestros pueblos indígenas han comprendido muy bien que juntar las palabras distintas, como nos narran en el Popol Vuh, las culturas distintas es una actividad creadora, vivificadora, transformadora, como nos narra Bolón en el pasaje de creación del Popol Vuh arriba citado. Con esta actitud de apertura y diálogo plural, los pueblos indígenas vencidos han resultado más sabios que los vencedores. En términos de Miguel León Portilla, podríamos decir hoy en día que la visión de los vencidos es más plural, más racional que las visiones dominantes de los vencedores. En este sentido, Manuel nos muestra en la propia filosofía tzotzil actual lo que propone Boaventura de Sousa Santos con su concepto de hermenéutica diatópica. La cito y termino ya en 2 minutos. Dice Santos, la hermenéutica diatópica parte de la idea de que todas las culturas son incompletas y por tanto pueden ser enriquecidas por el diálogo y la confrontación con otras culturas. Admitir la relatividad de las culturas no implica adoptar sin más el relativismo como actitud filosófica. Implica, sí, concebir el universo como una particularidad occidental cuya supremacía como idea no reside en sí misma, sino más bien en la supremacía de los intereses que la sustentan. Y quiero aquí recuperar una idea de un filósofo, sociólogo, Peter Winch, que nos dice, la única muestra de capacidad superior de una cultura es aquella que aprende más de otras culturas. Entre más se abra a otras culturas, más aprenden. Y de nuevo, este es un símbolo de superioridad racional de los pueblos indígenas, que son los que más se abren y los que más pueden aprender de otras culturas. Un dato, oía la otra vez que el 90% de los hablantes de alguna lengua originaria también hablan la lengua castellana. La proporción es exactamente inversa. Más del 90% de los que hablamos castellano no hablamos ninguna lengua originaria. Ahí se ve claramente dónde está la racionalidad superior. De nosotros depende hacer lo propio, esto es aprender del pensamiento tzotzil y de otras filosofías indígenas para enriquecer nuestra propia filosofía académica, altamente dependiente de filosofías de otras latitudes, como se hace patente en este prólogo. Reconocer, sí, cité a alemanes, a Gadamer, reconocer, dialogar y aprender de las filosofías vivas de nuestros pueblos indígenas no es solo una acción que revierte la sistemática injusticia epistémica que hemos practicado con los pueblos originarios por más de 5 siglos, sino también es una inteligente estrategia filosófica para enriquecer nuestro pensamiento, emanciparnos de la dependencia intelectual y construir una filosofía más auténtica y plural. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues Manuel, su turno. Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que hizo un magnífico trabajo en todo este resumen general de todo de lo que plantea el pequeño texto. Y creo yo que la idea de escribir, de colocar una idea, digamos, en este sentido, permite por lo menos convocar, invitar a pensar justamente, ¿no? A pensarnos en torno a lo que se está construyendo, en torno a lo que se está pensando en nuestros propios contextos, en nuestras propias lenguas originarias, ¿no? Y pues esto pues el texto, digamos, se publica en 2020, ¿no?
Sin embargo, pues seguimos en esta reflexión y nos hemos dado cuenta que también que la situación, digamos, de nuestra formación nos va a veces y nos invade, ¿no? O nos atrapa, ¿no? Y no nos damos cuenta en este pensar. Y cuando citamos a Nietzsche, por ejemplo, en que no hay un camino, ¿no? Pero en los últimos días, en los últimos tiempos, digamos, porque seguimos reflexionando, seguimos trabajando, digamos, eh, y nos damos cuenta que sí hay muchos caminos, ¿no? Muchos caminos que recorrer, muchos caminos a donde trabajar, eh, y, y no estamos de acuerdo con esta, digamos, como la canción que muchas veces nos colocan o nos suena bonito, por ejemplo, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Eh, y toda esa parte, digamos, un tanto poética que nos invita y escuchamos y nos mueve, decir, pues sí, tienen razón, no hay camino, ¿no? Se hace al camino al andar. Pero la realidad, al dar cuenta, digamos, la mirada de nuestros pueblos originarios es que hay caminos, muchísimos caminos, como dicen los abuelos y las abuelas, hay muchos caminos, pero también hay muchas veredas, ¿no? Por dónde transitar. Y depende de uno hacia qué ruta quiere uno tomar para dar cuenta el pensar, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros, leer las palabras, leer el pensar, digamos, de nuestros pueblos, porque al final de cuentas lo que colocamos acá es una reflexión, sí, pero con las palabras, digamos, construidas históricamente de nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, en este caso, en particular en Tzotzil, pero que cuando nos vamos adentrando en la reflexión, nos vamos a ir dando cuenta que todas las expresiones provienen de otras lenguas, ¿no? Que es el celtal, el tojolabal, digamos, el chol, ¿no? O el mam, digamos, que, que, que ahí está, digamos, cuando podemos entonces decir que nuestra palabra no ha sido construida de un día a otro, sino es lo que nos ha, digamos, venido acompañando durante todo un tiempo, ¿no? Cuando de repente nombramos una palabra como el canel o el tamuk o el equil lejal o utzilal, por ejemplo, es entender en su contexto, digamos, histórico profundo de el que lo pensó, el que lo nombró, el que lo dijo es porque estaba en una profunda reflexión seria de lo que implica la palabra, ¿no? De lo que implica la construcción de eso y la puesta en práctica, digamos, de esa expresión, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante de leer estas palabras, de leer nuestro pensamiento que implica leer el mundo, ¿no? Al leer las palabras implica leer el mundo donde se está nombrando, desde donde se está diciendo y por lo tanto, digamos, el lenguaje que se está recuperando, lo que se está, más que recuperar, lo que se está dando cuenta de lo que contiene, digamos, es un conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, lo que intentamos en en este pequeño escrito, empezar con el A y el Snopel, por ejemplo, el sentir, el pensar, digamos, el A y el, ya hemos dicho que el A y el tiene que ver con dos elementos, dos sujetos que están ahí, dos personas que están en el mismo diálogo, por ejemplo, cuando decimos Kaitika Vai, eh, el, bueno, la cuestión es que no puedo abrir mi máquina por la presentación, pero Chka Etika Vai, cuando decimos esa expresión, el Chka es la primera, digamos, que tiene que ver el yo, ¿no? Pero que a Vai implica, digamos, el sentir y el escuchar el otro, ¿no?
pero el a y el, pero también el que ahí a su vez está el otro, digamos, el quien lo dice, ¿no? Entonces, estos dos componentes que me parece que hay dos sujetos que no son pasivos, pues no es el que escucha, ¿no? O el guarda silencio y escucha, ¿no? Sino más bien eh, entre el que dice y el que oye están en la misma sintonía, en el mismo, digamos, nivel, en el mismo diálogo, o sea, escuchando y dialogando a la vez. Yo creo que esos son elementos, digamos, lo que nos está dando cuenta de cómo se está pensando la vida, ¿no? De cómo se está pensando el mundo, de cómo se está nombrando también el mundo, ¿no? Entonces, por eso el IELTS-NOPEL, escuchar lo que se piensa, ¿no? Porque escuchar implica hablar de otros elementos, digamos, de otras vertientes que implica educar, educar la mirada, educar digamos, el oído, educar las manos, educar los pies, educar el corazón. O sea, las partes del cuerpo, digamos, se vuelven autónomos a la vez, pero es al mismo tiempo de quien está hablando, ¿no? O sea, es decir, está haciendo responsable a su pie, pero también es de él, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es una parte importante, decir que entonces el IELTS Nobel implica todo un sentir, pensar, escuchar a la vez en un mismo momento, digamos, en un mismo lugar, ¿no? Que eso es lo que está, y ese es lo que empieza, digamos, a adentrar el libro, ¿no? Después que continúa, digamos, el Chanetel Snopel, el silencio memoria, que no es un silencio que, que está, sino el que escucha también es el que habla desde ese silencio que tiene que ver con los ancestros, con nuestros antepasados, digamos, eh, que tiene que ver con los lugares, digamos, sagrados que implican el lugar de nuestros ancestros, y escucharla, ¿no? Escucharla no un pasivo, digamos, sino más bien es una escucha activo que implica dialogarla, ¿no? Implica también recuperar esa memoria, ¿no? Alguien decía que la fiesta, cuando se hace una fiesta y nos vemos al siguiente año, no implica que no nos vemos todo el tiempo, ¿no? Sino implica decir que esa fiesta regresaremos a ese punto, digamos, hasta el siguiente año. Y hay otras actividades, otras prácticas, digamos, durante todo el tiempo, ¿no? Pero que recuperamos, recogemos nuestras propias palabras para el siguiente año para estar de nuevo, ¿no? Y me parece que esa es una parte muy importante, y cuando hablo de seguir reflexionando este proceso, he estado trabajando, digamos, con tres textos más, que implica hablar del ritual de la semilla, el ritual de la siembra y el ritual, digamos, de, del agua, que esos tres libros que van a estar, son tres libros que implica hablar, digamos, desde la construcción poética que hay, y entender entonces que todo esto del silencio y del A y el y el Snopel está en constante construcción, ¿no? Y el siguiente apartado, digamos, el cop, ya, yejal, la palabra, digamos, la palabra y el sentido, el ya, yel, también él sigue siendo la escucha, ¿no? Ya, yel, es el sentir también, pero está la palabra y el sentido y el sentir, digamos, que nos está convocando, que nos está llevando, digamos, a, a entender, digamos, lo que nos está indicando, lo que nos está nombrando, digamos, a partir de la palabra, ¿no? Y el sutel, que es la mirada de vuelta, lo hemos puesto así como mirada de vuelta, pero esto da cuenta de que lo que ya han dicho durante toda esta mesa, digamos, de trabajo, de reflexión, que es justamente voltear la mirada hacia los pueblos, ¿no? No indica que esto, alguien decía estos días, digamos, en una charla, de que ya no tenemos que volvernos como que sin desconectarnos de la red,
redes sociales o desconectarlos de estos sistemas que ahora estamos utilizando, ¿verdad? Sino más bien el retorno, digamos, es dar cuenta que hay otra vertiente, digamos, hay otro camino que es posible construir en común, ¿no? Construir, digamos, dar cuenta que estamos acabando con nuestra madre tierra, estamos acabando con todo, digamos, en muchos, digamos, contextos en el mundo, con el sistema alimentario que se está teniendo, digamos, se está consumiendo con todo, ¿no? Se está acabando, porque lo estamos acabando con la naturaleza, estamos acabando con el agua, y entonces yo creo que esa es una parte muy importante en esta pequeña reflexión, de dar cuenta de lo que está en los pueblos originarios, de cómo se está nombrando, de cómo se está viviendo, de cómo se está reflexionando, y me parece que es la idea, digamos, de esta invitación, de un pequeño texto eh, pero que seguimos reflexionando, seguimos trabajando en ello, porque creo yo que es nuestro deber, por lo menos, de estar en este inter, digamos, entre nuestra comunidad, pero la otra comunidad que de alguna manera hemos ido aprendiendo también o adoptado, digamos, que es la lengua castellana, porque yo creo que es importante este compartir y que me parece que es una responsabilidad también de colocarla, ¿no? Porque el libro está, digamos, hecho de forma bilingüe. Esa es una parte muy importante, de forma bilingüe, tanto en tzotzil como en castellano, digamos. Y entonces podemos leer en las dos lenguas, eh, y que esto también es un trabajo que de repente no se ve, pero que al traducirla o al trasladar, digamos, de una lengua a otra, implica todo un esfuerzo, ¿no? Y que eso se hizo una reflexión también que se llama la traducción como un acto epistémico, ¿no? Entonces hay un artículo ahí que circula también en las redes y que se puede dar cuenta que la traducción es otra creación, una creación distinta, digamos, que se está compartiendo. Entonces, insisto que como no puedo abrir mi presentación, pero, y eso es lo que me parece que lo que nos está convocando en este sentido, digamos, de este pequeño texto, no sé, y también la idea es que como está colocado en las redes sociales, permite de alguna manera eh, entender entonces que el conocimiento es compartir justamente, ¿no? De repente es más fácil, como las instituciones, digamos, vender, pero hemos colocado también de que se puede estar difundiendo, ¿no? Difundiendo de manera que jóvenes, pues los que deseen, digamos, leer, conocer y reflexionar también en torno a su cultura, a su cosmovisión, me parece que esa es la idea de que nos invita, nos está, digamos, convocando este pequeño ensayo que tiene que ver justamente el pensar el lenguaje, pensar nuestra forma, digamos, de hablar, nuestra forma de construir, digamos, y hay varios conceptos también, ¿no? Digo, lo coloco así en el ámbito académico del concepto, pero pues en la palabra, digamos, tzotzil sería como las grandes palabras, los grandes expresiones que tenemos, ¿no? Y lo citamos al Popol Vuh, por ejemplo, desde la creación, un tanto, digamos, de que Tepeu, Cucumats, que son con las deidades, digamos, que inicia todo el proceso, y pues justamente porque nos parece que hay algo ahí que realmente entre la danza y la palabra van en comunión, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando se pusieron de acuerdo Tepeu, Cucumans
se sentaron, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a nombrar esto de Ayokaitik o Alokaitik o Chkaitik, ¿no? Estas dos expresiones, o esta expresión, digamos, de Chkaitik, Chkaitik Avai, inclusive, muchas veces lo expresan así, es porque hay dos personas ahí sentados para ponerse en plática, para iniciar la conversación y para mover la palabra, ¿no? Y claro que cuando revisamos que está el personaje también del mover todo este proceso, le solicitan al huracán, y en ese sentido, ahora que conocemos como huracán, ¿verdad? Este personaje tan importante en la cultura maya, de que viene a poner, digamos, a mover, a despertar, para muchas veces vemos como un caos, pero la realidad es para despertar, ¿no? Para dar cuenta, digamos, para que estemos alerta a todo lo que se está haciendo, pero sin embargo, pareciera que aún así no nos estamos dando cuenta, no, con todo lo que nos está ofreciendo este sistema, una comodidad, un estilo de vida, digamos, que pareciera que nos está haciendo un favor, pero la realidad estamos ofreciéndonos ya hacia la muerte, ¿no? O sea, nos está llevando a la muerte. Por ello, hay otros, digamos, elementos que empiezan a mover, empiezan a generar un movimiento, que es lo que creo yo que pensar caracoleado, pensar, digamos, de alguna manera como el Slikeb, Slajeb, que tiene que ver este movimiento, digamos, del pensar de los pueblos originarios, es lo que de alguna manera creo yo que tenemos que adentrarnos, tenemos que dar cuenta, y por ello hacer un guiño hacia nuestra raíz, digamos, de nuestros pueblos, permite por lo menos hacer una pausa para decir hacia qué ruta queremos, ¿no? Yo creo que, y esto es lo que la educación de digamos, de alguna manera, invitar, digamos, a que atrevamos a construir mallas curriculares de distinto orden, ¿no? Pareciera que los mallas curriculares es ofrecer, como dicen algunos, para ser alguien hay que estudiar, ¿no? Y yo creo que en los pueblos originarios ya somos alguien desde que nacemos, ¿no? Desde que estamos ahí. Por eso en una de las ponencias decían que el animal compañero o el chulel, digamos, como es parte, digamos, del nahual, que le dicen, pero el animal compañero que nos va a ir moviendo, digamos, es para dar cuenta también de cómo estos parientes que implica la relación con la naturaleza, estamos haciendo una ruptura. Y creo yo que, digo, el pequeño escrito, ese es lo que nos invita de dar cuenta por lo menos. Y hay otro escrito que también está en las redes sociales, ¿no? Que está ahí, que es el Chanum Tasel Pijum Tasel, una reflexión, digamos, filosófica de los pueblos originarios, que también invita a un proceso, digamos, de dar cuenta al retorno, ¿no? Al retorno de nuestra cultura, al retorno de nuestra conciencia, digamos. Pues es eso, ¿no? Yo creo que para no cansarlos también, los que ya estuvieron desde todo el día y parte de la tarde, pues eso dejamos para que puedan realmente descansar también su corazón. Gracias, profesor Manuel Bolón, por por el libro, en primer lugar, y por los comentarios al libro, a la presentación. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero no sé si déjenme ver si hay algunos comentarios en chat, creo que no. No. Hay que ir cerrando, perdón. No, más bien el comentario, sí, discúlpame, Liliana, hay que ir cerrando ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Y voy a dejar de compartir, eso es. Muchísimas gracias y ya nos pasamos unos minutos. Mañana seguimos a las 9, a las 11, a las 4 y a las 6 de la tarde.